final estoy aquí de nuevo y aquí en esta biblioteca pública Antonio Garrido Moraga. Os doy la bienvenida. Quiero agradecer a los profes que habéis hecho el esfuerzo también, porque sabemos que un mes de junio complicado, con exámenes y mil historias, y cada uno esperando sus resultados para irse tranquilo a las vacaciones. Y esto es, yo sé que os tiene ahora mismo la mente, pero yo quiero que hoy estéis tranquilos, estéis relajados y disfrutéis de la oportunidad que se os brinda de contar con una de esas de su juventud, como digo, que muchas veces parece que tenemos que tener personas ya de una edad muy consolidada para decir que es un gran pensador, una gran pensadora, pero ella es una gran pensadora actual, de lo mejor que podemos encontrar ahora mismo en España. Es filósofa, se llama Margot Roth, tiene este libro, Infosicación, un término que ahora va a salir y que nos va a explicar de qué trata, pero bueno, resulta que no hace mucho me quedó el titular de la entrevista que te hacían en El País, que decía que mi historial de búsquedas en internet pues es como mi alma, ¿no? Es decir, el rastro que ves ahí es tu alma. Creo más o menos que era así el titular que se hacía. Y la verdad que lo que sorprende hoy en día, que estamos demonizando lo que son las redes sociales, internet, todo lo que implica esto, las prohibiciones que se están haciendo también en los centros educativos de que no se utilicen móviles y tal. Bueno, ella pues nos dice, porque como yo digo, ha nacido en un entorno digital, no como nosotros, Cristina, que hemos estado... Innecesario comentar. Que vamos a caballo. Pero ella ha nacido en un entorno totalmente digital y la verdad que habla más de regular que de prohibir. Y lo importante es, en esta infosicación, en este exceso de pantallas que tenemos, pues saber utilizarlas. Es decir, no porque pasemos muchas horas delante de una pantalla, de un móvil, pues no quiere decir que sea malo, sino simplemente qué estamos haciendo durante esas horas con el móvil. Entonces hay momentos en los que hay que descansar, hay que tener lo que ella también llama esas microvidas que hay que tener también en las redes sociales, pues al final hay que saber conjugar todo ello y no dejarnos pues seducir de una forma totalmente absoluta y que nos lleve al abismo, como puede pasar y que le pasa a mucha gente. Entonces ella nos va a hablar de esta obra, que la verdad que es magnífica, y para ello tenemos aquí a Cristina Consuegra, que es la coordinadora de este ciclo de conferencias que hacemos desde el Museo Andaluz de la Educación, que al final, como yo digo, a lo tonto, pues llevamos ya 7 ediciones llevamos ya del ciclo. En este año abrimos ahora, en esta primavera, y nos iremos al otoño para continuar con el ciclo, el séptimo ciclo, el MAE se mueve. Y no sé si alguno habéis estado ya aquí en otras secciones, ya hemos realizado bastantes para los centros educativos, pero compañeros vuestros, no sé si vosotros en concreto, pero compañeros vuestros y compañeras han estado aquí en otros momentos, y la verdad que se han ido muy contentos de lo que han oído, de lo que han aprendido y de lo que le ha hecho, sobre todo, reflexionar y pensar, que es de lo que se trata con este ciclo de conferencias. Y nada más, yo le voy a dar la palabra a Cristina, le doy las gracias a Margot por estar hoy aquí con nosotros. Reitero, ella es filósofa y os invito a que pichéis por redes sociales si tenéis oportunidad de leer esta obra, Infosicación. No os va a dejar indiferente y os va a hacer pensar, como digo, que es de lo que se trata con las conferencias que hacemos desde el Museo Andaluz de la Educación. Y Cristina, como buena gestora cultural, como buena crítica cultural y coordinadora del ciclo desde la primera edición,
pues siempre nos ofrece cosas de calidad y siempre le saca los detalles más jugosos a los invitados y a las invitadas que tenemos aquí en este ciclo. Y nada más, estamos muy apagadillos, vamos a darle un aplauso a Margot y a Cristina por auspiciar, ¿no? Seguir apoyando de manera incondicional este ciclo tan necesario que busca pensar lo contemporáneo, el presente, y como le venía contando a Margot en el coche, este año le hemos añadido un poco la coletilla de pensar también la convivencia digital, porque queramos o no queramos, ya hay una nueva narrativa, un nuevo mundo, que yo siempre explico que es el mundo que está bajo nuestros pies, con nuevas identidades, con nuevas cuestiones de poder, con espacios muy novedosos, algunos muy cálidos de habitar, otros no tanto, y sobre esas nuevas identidades y esas identidades virtuales, ese espacio virtual, vamos a hablar con Margot Roth sobre todo lo que ella va desgranando en Infoxicación, y que yo creo que es posiblemente el libro, el ensayo y la pensadora que mejor pone en valor el sentido de este ciclo cuando buscamos incorporar a los chavales, a vosotros y a vosotras, sobre todo lo que está pasando en la actualidad, que muchas veces nos suceden cosas y os suceden cosas que no sabéis en el mundo, ya sea desde las redes o cuando efectivamente ves, como veníamos hablando en el coche también, como Meta, pues desde hace unos días, ese historial de búsqueda en Instagram, por ejemplo, ya lo está utilizando para venderlo a terceros y construir, no se me oye, ¿no? No está encendido, efectivamente. Lo analógico sigue siendo esencial, como podemos comprobar. Gracias, Isa. Pero decía que, bueno, algo tan aparentemente tan naif o que no tiene peso como meter en el buscador de Instagram un perfil o una empresa, o el tiempo que aparece una publicidad mientras haces el scroll o el scroll infinito, pues rápidamente ya ahí están haciendo una especie de foto o de perfil sobre ti que podrá ser utilizado, por ejemplo, y no voy a exagerar, creo que no voy a exagerar, por ejemplo, puede llegar a afectarte a la hora de buscar un trabajo, de contratar un seguro de vida o un seguro sanitario a través de lo privado, y algo tan esencial como en realidad la persona que somos y cómo nos mostramos, porque parte de esas identidades, de cómo nos presentamos al mundo, ahora están transcurriendo a través, buena parte de hecho, a través de las redes y de las plataformas y diferentes plataformas digitales y aplicaciones. Dar las gracias a los profes por hacer un hueco en un calendario junio que siempre es muy complicado. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotras por estar aquí. Recordar que cerramos la temporada primaveral el 12 de junio con Remedios Zafra, como yo siempre digo, que creo que es la filósofa que mejor está pensando este tiempo. No solamente por cómo lo lee, sino por la siguiente pantalla que ella está planteando, ¿no? Yo creo que la filosofía es eso, a partir de una tradición, plantear nuevos horizontes que tenemos que pensar para saber el mundo en el que vivimos y quiénes somos. Y al equipo de las bibliotecas, a Isa, a Rosa, a Rocío, que no sé dónde están, creo que han ido abajo, por el cuidado que ponéis siempre en cada actividad. Muchísimas gracias. Y sobre todo y ante todo a la culpable de todo esto que nos convoca, que es Margot Roth, con Infoxicación. Vamos a empezar la charla. Una cosa, podéis interrumpir en cualquier momento. Yo creo que es mucho más interesante si veis que bueno, algo que os preocupa de lo que estamos hablando o algo, no sé, cualquier cosa que consideréis que podéis decir o que queréis preguntarle a ella, pues levantáis la mano y nos podéis interrumpir, ¿vale? Voy a leer al principio, cuando haces la introducción o la presentación de qué nos vamos a encontrar en Infoxicación, y tú escribes: para adentrarnos en este ensayo, habremos de atender primero a cómo nuestras experiencias, nuestros cuerpos, nuestras psiques, se ven mediadas por los artefactos técnicos con los que convivimos. Internet ha transformado nuestra forma de estar en el mundo y, por ende, nuestra forma de ser humanas en él.
La virtualidad ha modificado nuestro modo de percibir el tiempo y el espacio, y por ende nuestro modo de percibir la realidad. Partiendo de esta idea, este ensayo se centrará en las afecciones que surgen a causa de esta condición, la del cíborg, y la asunción de que Internet ha transformado nuestra condición de sujetos en la historia. Y después añades: el problema más urgente con el que me he topado a lo largo de estos años de investigación en torno a la virtualidad remite al exceso de información en el que nos encontramos permanentemente inmersas. Ese ruido que no cesa, que además está cada vez más comprobado y testado, que causa muchísima inestabilidad mental, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, causando todo tipo de alteraciones incluso de sueño, concentración, atención. Vosotros lo notaréis especialmente en el tema de la atención y la concentración cuando leéis o cuando vais a preparar cualquier tipo de examen, y la cosa se va a ir poniendo más complicada conforme vayáis avanzando en la vida académica. Ese ruido que no cesa, que es esa información primordialmente visual, pero también textual, ¿no? que además genera unas expectativas muy complicadas de gestionar. Pero antes de llegar a las expectativas, vayamos a la raíz. Aquí señalas hacia dos asuntos muy interesantes en torno a esa virtualidad, cuando la vinculas precisamente a ese exceso de información, que es cómo ha transformado nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de ser humanas. Si tuvieras que resumir en qué consiste lo humano de la humanidad hoy en día con este nuevo escenario, que será un escenario totalmente diferente al de mañana, porque esa es la celeridad de nuestro tiempo, ¿cómo lo definirías? Si puede ser definido. Me alucina que en la primera pregunta sea complicadísima, ¿no? ¿Cómo definiríamos a la humanidad actual? Bueno, antes de responder, me sumo a todos los agradecimientos que ha hecho Cristina, pero yo creo que el más importante es decir, para mí, estoy súper contenta de poder hablar con vosotros y para vosotros. O sea, para mí vosotros sois mi lector deseado, o sea, a quien yo quisiera interpelar cuando pienso, ya no solo cuando escribo, es a vosotros, porque, en fin, pues sí, yo tuve mi primer móvil con 9 años, pero desde luego la generación de redes sociales, ¿no? o cómo son ahora las redes sociales es algo que no viví tan pronto y sin embargo vosotros sí, o sea que por añadido tenéis, bueno, habéis vivido como con ese exceso muchísimo más que yo, ¿no? Y intentando responder a esta increíble y difícil pregunta, es un poco extraño, lo pensaba el otro día, justo a raíz de un coloquio que tuve en la Feria del Libro de Navarra. Parece un poco, ¿no?, que la humanidad convive ahora mismo con dos cosas aparentemente contradictorias y que sin embargo la virtualidad, digamos, hace que se confabulen de manera muy orgánica, ¿no? Una es la absoluta literalidad, el momento ahora, ¿no? La noticia de hace 5 minutos o de ahora mismo, la posibilidad de poner qué me está pasando en este momento o de escribirle a alguien por WhatsApp, estoy aquí, ¿no? Acabo de llegar o me ha pasado esto, ¿no? Eso que es como tan imperceptible y que maravillosamente, digamos, la virtualidad te permite apresar, ¿no? Y compartir. Y mientras eso sucede, ¿no?, esa gran literalidad, ese momento ahora que se desvanece, pero que podemos, ¿no?, como decir aquí, ¿no?, gracias a nuestros teléfonos, a la vez se da algo completamente contrario, que es una especie de fantasía abstracta, ¿no?, que también nos viene a través de la red, ¿no? No sé si es muy buena contraposición esta de literalidad, ¿no?, o realismo exacerbado con fantasía, ¿no?, porque ambas además, lo sabemos, tienen confluencias entre sí, pero me da la sensación de que la humanidad, ¿no?, pensando en la virtualidad, es un poco la confabulación de estas dos esferas, ¿no?, un realismo exacerbado que nos limita muchas veces cuando queremos pensar en lo que está pasando, ¿no?, podemos caer en pragmatismos un poco así, y la fantasía, ¿no?, la fantasía de lo que observas en la red y que promueve relatos, ¿no?, ideales, fácilmente deseables, como no lo van a ser, ¿no?, si siempre son bellos, si siempre son divertidos, ¿no?, y conviven estas dos esferas. No sé si es una gran respuesta, pero era una gran pregunta, o sea que... Qué interesante lo de
porque además esta respuesta casa muy bien con el lema de esta edición, que le hemos puesto los límites de la ficción, precisamente porque esa vida virtual o esa vida digital tiene muchísimo de especulativo, de narrativas especulativas, ¿no? Precisamente por esas fantasías, ese terreno de la fantasía. A mí me gusta mucho hablar del mito, porque es como si estuviéramos otra vez creando el mundo desde el principio. O sea, todavía estamos ahí jugando con el tema de los mitos, porque este mundo sucede además mientras se nombra, ¿no? Es muy curioso. Siguiendo un poco con lo que mencionas al principio, dices... bueno, es muy importante, y el otro día también lo mencionaba Alicia Sin, que toda esta conversación, o todas las conversaciones que tenemos en torno a la convivencia digital, a las personas que somos cuando cogemos un dispositivo móvil, cuando enviamos un mensaje a través de la mensajería de Instagram, o ponemos una foto concreta, un reel o un vídeo en TikTok o en cualquier otra aplicación, nunca busca ofrecer un discurso tecnófobo, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, que seamos conscientes de que hay que ponerse en el centro, las personas tenemos que ponernos en el centro de esta transformación digital y tecnológica, precisamente para poder pensar y no perdernos en el camino, ¿no? Porque además tú lo mencionas, ¿no? Que no quieres dar una visión apocalíptica, sino bueno, que invitas a que sepamos qué es lo que nos sucede. Y escribes: analizar el fenómeno de la infoxicación desde dos puntos de vista. El afectivo, en tanto que considero que los afectos son las disposiciones del ánimo que subyacen a toda forma de conocimiento, y el cognitivo. ¿Puede la infoxicación cercenar nuestra capacidad de recordar? ¿Cómo comprometerme con el presente cuando no soy capaz de recordar el pasado que lo precipitó? Esto es interesantísimo, las dos cuestiones. En el ámbito afectivo, aquí Adela Cortina nos dijo una frase muy bonita, que yo hice mía, que la menciono muchísimo porque me parece la clave de muchas cosas, que ella decía que la inteligencia artificial no puede ser inteligente porque carece de cuerpo, ¿no? Y al no poder sentir, por ejemplo, hablaba del dolor, cuando tú no puedes, no tienes una relación con el dolor o el doler, no puedes ser inteligente, ¿no? Y ella hablaba del terreno de lo afectivo, ¿no? O sea, como era esencial en la construcción de la inteligencia. Y después en el plano cognitivo el tema de la memoria, que es un temazo, porque mañana será un nuevo día en este nuevo orden del mundo, que además no tiene vinculación alguna con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eso también imposibilita cualquier tipo de futuro, que es aterrador también. Si vamos al terreno de la memoria, de las expectativas, y si vamos al terreno de la maldad absoluta, que son las grandes corporaciones tecnológicas, que yo creo que deberíamos aunar todos nuestros esfuerzos para poner las cosas un poquito más difíciles y complicadas, ¿tú crees que ellos son conscientes de estas narrativas que cancelan toda posibilidad de memoria y que incluso ha llegado a trascender al terreno iba a decir de la política, pero no de la ideología colectiva, con una demonización absoluta de la memoria? Es decir, en cualquier discurso político, cuando aparece el tema de la memoria, o sea, todo el mundo se pone muy nervioso, ¿no? Y la memoria es algo esencial para la persona, no podemos vivir sin la memoria. Te he lanzado ahí un montón de cosas, tú tira por donde quieras tirar. Otra gran pregunta. Yo creo, bueno, quizá lo que yo pueda creer o no aquí da un poco más igual, ¿no? Lo que está claro quizá es que ahora se están dando luz a muchas investigaciones, bueno, pues científicas, ¿no? Que sí que dan respuesta a cuáles son, digamos, como las consecuencias, ¿no? Tanto psicosociales, afectivas, como puramente físicas, que han tenido la implantación de las tecnologías en nuestra vida cotidiana sin, digamos, ningún tipo de seguimiento / recomendación, ¿no? Y creo que precisamente porque se ha empezado a ver cuál es la respuesta que puede tener este exceso o este no pensar en cómo convivir con nuestros teléfonos móviles, para ser francos y sencillos, está dando resultados, y los resultados son que se está empezando a legislar y a plantear, bueno, pues que en muchos centros
educativos que se prohíba su uso, ¿no? Que quizá no es, bueno, yo aquí sí que puedo decir lo que pienso, creo que eso no es una medida, ¿no? de ningún tipo. Y el tema de la memoria es muy interesante. A mí, vamos, es una de las preocupaciones, yo creo, como que vertebran todo el ensayo, porque, y os lo cuento así como, bueno, como cosa cotidiana, porque sucedió así, ¿no? Yo era muy positiva, o quería ser muy positiva con todo el tema de la virtualidad y de las identidades virtuales, porque a mí Internet me ha ayudado a configurar, no sé si quién soy, pero desde luego quién deseo ser, que es algo que no hay que abandonar, ¿no? El siempre proyectar el quién deseo ser. Y para mí ha sido fundamental el poder leer a personas contando su día a día, o a personas contando cosas absolutamente excepcionales o cosas absolutamente normales, desconocidos, cercanos o no, ¿no? O sea, para mí esa ventana al mundo, esa capacidad de elegir qué disposiciones estéticas, que esto suena tremendo, ¿no? Pero qué música, qué grupos, qué películas, qué camisetas, qué tipo de persona, qué peinados, o sea, el poder elegir, el poder ver, ha sido fundamental y no lo puedo desdeñar, ¿no? Y sin embargo, llegó un punto en la investigación en el que tuve que preguntarme un poco, sin yo querer, un poco obligada, ¿no? Porque ya lo ves y lo sientes y lo presientes a tu alrededor y en ti misma, a que hay una dimensión negativa, ¿no? Que pese a toda esta maravilla que me da el mundo digital, no estoy queriendo contemplar. Y esa dimensión, digamos, yo empecé a pensar en ella planteándome precisamente esta pregunta muy sencilla, ¿no? Que fue como, pues yo estaba un día con el teléfono, después de estar con mi TFG escribiendo sobre la importancia del desarrollo de las identidades en la virtualidad, y me dije a mí misma, vamos a ver, ¿qué recuerdas de todo esto que has visto? O sea, llevas aquí una hora, ¿qué recuerdas, ¿no? De todo lo que has visto? Y me asustó un poco, quizá de manera ingenua, con 20 o 21 años, darme cuenta, haberme preguntado eso por primera vez, digamos, con 20 o 21 años, y seguidamente darme cuenta de que casi nada, de que todo ese tiempo que yo había estado entretenida y muy contenta y tal, y seguramente pensando que descansaba, no recordaba nada de lo que había mirado, ¿no? Y de esa pregunta tan sencilla nace un poco de manera súper incipiente, porque no es hasta años después cuando intento pensar en la infoxicación, ¿no? Esta palabra que titula el ensayo, nace un poco ahí, ¿no? ¿Qué recordamos de todo eso que miramos en Internet? Que puede parecer una pregunta un poco tonta, porque uno podría pensar, ya, bueno, pero yo tampoco recuerdo todo lo que veo en un día, ¿no? Todo lo que veo cuando paseo por la calle. Pero sin duda, ¿no? O yo tiendo a estar bastante segura de esto, pero obviamente me podéis decir qué pensáis y estaré encantada de escucharlo, que el afuera del offline, ¿no? El mundo offline, tiene una lentitud que te da, que es un poco más amable con la asociación, ¿no? Es decir, con la creatividad mental, ¿no? Con el que de repente estás pensando en qué vas a cenar y de repente estás pensando en que tienes que escribirle a tu amiga y de repente estás hablando contigo misma y te estás teniendo una especie de discusión moral acerca de una discusión que has tenido con un amigo, ¿no? O sea, este ir saltando, ¿no? De pensamiento en pensamiento, quizá es algo que es más propicio, o yo tiendo a pensar que es más propicio y más fácil que se dé cuando las cosas pasan despacio. Y las cosas en Internet no pasan despacio, o al menos no en un hacer virtual muy concreto, ¿no? Que es el de estar en Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, no sé qué, ¿no? Como que aquí esa asociación, por el hecho de estar concentrado en algo muy pequeño y que pasa de manera muy veloz, se pierde un poco, ¿no? Y aquí la memoria tiene un punto importantísimo, ¿no? Que es otra pregunta, ¿y qué he hecho yo con esta hora, ¿no? O ¿qué he pensado en esta hora? Y también he de decir, y quiero decirlo porque me parece importante, que no siempre la práctica virtual es así, o sea, no siempre te quedas lobotomizado frente al teléfono una hora y luego no recuerdas nada, ¿no? A veces en esta práctica virtual das con algo que puede ser fundamental para ti porque te interesa un montón, o completamente anodino y aún así fundamental para ti porque por lo que sea pues te apasiona, te interpela, o porque lo odias y de ese que no te guste nada no puedes sacar algo, un pensamiento, o aunque sea un pensamiento breve, vamos a decir así, esos quizás sean los más importantes, que sea interesante, ¿no? O sea, siempre un poco como intento como dar esta visión de vamos a ser críticos con este asunto, pero bueno, que tampoco quiere decir, ¿no? Que porque estemos... Sí. A mí me gustaría preguntarte sobre qué diferencia ves entre lo que sería
bueno, la gente que tenemos aquí que ha nacido con lo que son las redes sociales en pleno desarrollo, ¿no? Y tal, porque es verdad que gente de la quinta de Manuel, o incluso, por ejemplo, de mi quinta, a lo mejor pues, se han abierto un poco más tarde a las redes sociales que ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto ves una diferencia? Porque, claro, estaba pensando en torno a lo que estabais hablando, ¿no? Sobre que también es tremendamente injusto como que ellos al final se desarrollan con este contacto sin ningún tipo de requisito muchas veces y es algo tramposo, ¿no? Porque cuando ya son adolescentes, cuando se les empieza a decir que las consecuencias negativas que tienen estas redes sociales, que a mí me recuerda un poquito como a la charla antitabaco del colegio, que nadie deja de fumar por la charla antitabaco del colegio. Entonces, eso, simplemente qué diferencia ves, ¿no? Entre esa generación y la nuestra o la anterior. Todas las posibles, ¿no? Quizá a mí, la verdad es que con esto que dices de cómo abordar desde el principio la digitalización o el tener el móvil, ¿no? A qué edad dar el móvil o a qué edad tener redes sociales, no te puedo decir absolutamente nada porque no tengo ni idea. O sea, me parece una discusión que se está dando ahora, que hay un montón de profesionales en ella, pero desde luego desde mis conocimientos y haber estudiado filosofía no me atrevería, ¿no? Como a darte una visión un poco, ¿no? Reflexiva sobre ello, porque me parece que yo tengo, pues eso, mis limitaciones. Y luego las diferencias todas, ¿no? Y para mí la más importante es a nivel socialización. O sea, que tú puedas hacer, que esto parecerá una tontería, pero a mí me parece importantísimo, que tú puedas hacer amistades, amigos, te puedas hacer amistad de alguien que no conoces absolutamente nada y con quien interactúas porque has encontrado algo que te gusta común, eso es brutal. El hecho de que tú puedas diseñar, digamos, esto tiene mucho que ver con el lenguaje, pero también con la estética, ¿no? Vamos a ponernos también estupendos y no simplificar. Que tú puedas diseñar una identidad pública para el otro, el que tú puedas en tus redes sociales expresar cómo te sientes, siendo ese sentir, digamos, pues un malestar, pues estoy tristísimo, ¿no? Y a lo mejor estoy 6 meses poniendo que estoy tristísimo y desarrollando una narrativa pública de cómo me siento a través de las canciones que publico, de los retweets que hago, o sea, toda esta construcción para el otro, eso es algo, eso ha cambiado, yo pienso, un mogollón de cosas, ¿no? Sobre todo como cuál es el planteamiento que tú tienes de ti mismo en el mundo y cuál es el planteamiento que tú tienes de los otros, ¿no? Cómo te relacionas con los otros. No sé, me parece eso. No te sabría ahora rápidamente decir, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? ¿No? Lo podríamos hablar y sería increíble, pero desde luego eso es una gran diferencia, ¿no? El que yo haya podido configurar mi identidad y beber de otros y constituirme a ojos del otro. Que esto es algo que ya pasaba antes, no ha hecho falta que haya un teléfono móvil para que esto se diese, ¿no? Porque uno siempre es, digamos, siempre se hace un poco a la contra de, pues si mis padres son así, yo no, ¿no? O pues tengo unos amigos, aquí me siento más identificado y no ha hecho falta que medie la tecnología, pero digamos que el móvil, ¿no? O el internet ha sido un catalizador, o sea, lo que ha hecho ha sido exponer, multiplicar, ¿no? Por 1000 esta situación que ya se daba sin el teléfono móvil, dándote, vamos a decir la palabra recursos, muchas más opciones que observar, de las que nutrirte, a las que oponerte o con las que sentirte identificado, y además la dimensión de que ese perfil público permanece en el tiempo. A pesar de que tú puedas editar tu perfil de Instagram, puedas archivar fotos, puedas eliminar fotos, tú puedes constituir, digamos, de manera estática cómo soy yo o cómo quiero que el otro me perciba, que eso es un cómo quiero ser yo. El cómo quiero que el otro me perciba es una manera también de desearnos y de proyectarnos para el otro, y no quiere decir que no seamos nosotros, ¿no? Sino que es una versión ideal, versión creativa, ¿no? de quiénes somos o de quiénes deseamos ser. Que eso pueda permanecer en Internet y que yo pueda trabajar con eso y que pueda ponerme creativo y que pueda confeccionarlo, eso es increíble también, eso también es un gran cambio. Bueno, incluso
O sea, es muy interesante porque efectivamente tú puedes editar en Instagram, o sea, estas cosas que se dicen así como muy de andar por casa, ¿no? O sea, te rompes con el novio y borras todas las fotos, Sí. ¿no? Claro, o sea, de repente te encuentras que tienes una capacidad de decidir sobre tu memoria digital, es decir, el cómo vas a ser recordado, pero al mismo tiempo también es la memoria que ya se está construyendo en otro mundo, ¿no? O sea, y es algo totalmente novedoso, que tampoco sabemos, yo creo todavía no se puede medir el efecto que va a tener en nuestra subjetividad, que tú hablas mucho de la construcción de los subjetivos, ¿no? De los sujetos que somos, pero yo creo que todavía no se puede medir el efecto de todo eso, ¿no? De cómo en realidad somos una especie de dioses y diosas, ¿no? Porque estamos interfiriendo en procesos memorísticos de la memoria que se está construyendo, ¿no? Y puedes decidir qué recuerdos se quedan y qué recuerdos se quitan. O sea, eso es algo totalmente revolucionario. Carmen. Varias cosas, y ahora con lo que tú has dicho. Lo primero, soy de la generación que tenía redes sociales y las decido quitar en un momento determinado porque todo eso que yo decía la verdad me demuestra porque soy fantástica o no lo soy. Yo estoy diciendo que soy fantástica y estoy hecha esto, soy no sé cuánto, soy no sé qué, y luego cuando aquí enfrente no eres capaz de mirarme al ojo. No estoy hablando de vivir, sino estoy hablando de yo interaccionando con diferentes eventos culturales y de pronto dice, tú eres la que me dijiste, ya no eres tan simpático, ya no eres tan mujer. No sé qué, y fue un filósofo, también no me acuerdo, dijo una frase aquí, cuidado, y fue con los chavales también. Una parte de internet es como si te pones en la plaza de un pueblo nuevo para ti, tú te sientas en la mitad de la plaza y te pones a contar lo que te parece y te pones cómo te parece y no sabes, habrá gente que ni te mire, que ni te ponga, que ni te da, y otros que sí. Como no sabemos, porque tú estás haciendo, tú lo has explicado, tú estás haciendo una proyección, tanto de lo como tú sientes o como quieres que los otros te vean, pero tú no sabes cómo lo ves. ¿Vale? Sí, entonces, no es ni mejor ni peor, es tenerlo presente. Claro, total. Sí, sí, es sí. tener eso presente. Y a colación del tema de la memoria, es que tú borras una foto y ya no está. Esa foto está ahí, sigue estando. Además no sabes si la tiene el primo, el cuñado, el otro, y la novia de la novia del novio del novio, y de pronto hasta así, pum. Y además, ahora la inteligencia artificial que cambia la cara, ¿vale? Y te dice, pues la has puesto. A ver, antes de ayer tuvimos una jornada interesante sobre inteligencia artificial y una de las cosas que se nos, lo digo porque imagino que todos lo sabéis, que te digo que yo soy de la generación que voy casi aprendiendo a la marcha y no por ello ni me cuesta y todo. Otra de las cosas es que sí, aprender mucho, lo que yo ya aprendí ahora lo estoy desaprendiendo porque tampoco me interesa ya mucho. Aquello fue en aquella época, estuvo en aquella, y ahora lo que hay que estar en la, ¿no? Y el que cuidado con el tema de los datos, es decir, con todos nuestros datos Meta ha dicho que como yo soy dueño porque lo firmasteis cuando dijisteis en WhatsApp, que la habéis visto en el Facebook, qué bien, hay que poner ese decir, por lo menos ponerme, yo no sé si puedo hacer otra cosa, pero sí ya, en el momento que se dijo el otro día, directamente buscamos el modo y algunas ya la hemos puesto eso. Pero es importante también que estos chavales, que no es, que lo veo, es fantástico que pueda existir muchas cosas y mucha extensión, porque yo creo en la buena voluntad del ser humano y que todo el que participa es para bien. Pero hay que estar como la plaza del pueblo, ¿vale? Estoy bien, pero voy a ver qué gente tengo yo de espectadores. Total, sí, sí. Vamos, todo esto que dices, yo lo contemplo. Lo que pasa es que quizá una se sienta aquí pensando que estamos acostumbradas, ¿no?, a que sea siempre la conversación sobre el riesgo o sobre los peligros y no tanto como sobre la otra parte, ¿no? Pero obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué la parte buena es como que no la ven? Y directamente, a ver, la primera, cuando yo me dice Facebook, mira, puedo hablar con gente, y tú que soy, que no me hace falta para hablar, con gente de Canadá, con gente de no sé cuál, que bien, tal, hablar, fui a Canadá a conocer a gente, a menos gente de Inglaterra. Es decir, no es que no vea que es una gran herramienta, pero es como un martillo. Un martillo muy bueno, pero cuidado, un martillo
Total, totalmente, sí, total. Sí, y ni siquiera el uso siempre depende de nosotros, ¿no? Es lo que tú dices, hay grandes corporaciones además que tienen como mucho control. Quería matizar una cosa, ¿no? Sobre esto de la foto que archivas o eliminas y el recuerdo no está, ¿no? O sobre el me proyecto de una manera fantástica y luego cuando me siento aquí a tomar algo contigo no puedo dar cuenta, ¿no? A mí me parece, no sé cómo lo veis, que el problema de esto, de esta forma, ¿no? de proyectarse, no es de Internet o de la tecnología, sino de quién. Y quizá esta es la gran reflexión que nos toca hacer ahora, ¿no? Recoger cable después de no haber pensado quizá suficientemente bien en cómo podemos usar de la mejor manera posible las herramientas que Internet nos da para acercarnos a todas estas cuestiones que a mí me gusta relacionar siempre con la creatividad, aunque a priori no parezcan creativas. Quizá tenemos que pensar en eso también, ¿no? Pero no es culpa sensu estricto de la tecnología, sino de que a veces quienes usamos las redes las utilizamos precisamente para negar algo que nuestra evidencia cotidiana es innegable, ¿no? Y este es un uso de la red y no podemos obviarlo, pero a mí me parece importante porque como este siempre es del que más se habla, ¿no? Que es como que a todos nos molesta mucho que no haya correspondencia, veracidad, que no nos responda a lo que parecía que nos íbamos a encontrar, ¿no? Que es curioso esto además, porque se insiste mucho en que, digamos, desde el discurso institucional de televisiones, ¿no? Ahora que se está legislando, se insiste mucho en que lo que pasa en Internet no es real, pero luego cuando alguien se sienta delante de ti, lo que quieres ver es lo que has visto en Internet. Entonces, esto también es curioso. Y nada, solo decir como el recuerdo no desaparece, ¿no? Aunque nosotros eliminemos la foto. Y de lo único de lo que nos habla es eliminar la foto, es de cómo nosotros estamos integrando el relato de quiénes somos. Y el móvil nos ayuda a esta construcción de manera, lo veo. La manera sin el móvil hubiese sido que a lo mejor yo dejo de hablar de esa persona. Y cuando me preguntan por ella, digo que es que yo no la conozco de nada, ¿no? Y eso es una manera de eliminar, ¿no? Foto o de eliminar recuerdos. O sea que hay muchas maneras y en cualquier caso esas maneras hablan de cómo nosotros nos relacionamos efectivamente con lo que nos pasa y la tecnología está ahí en medio y tenemos que pensar en ella. Pero no pienso como que, no sea que precisamente porque la red esté dispuesta así, el uso vaya a ser mayoritariamente ese, ¿no? Y cuando lo es, y precisamente quizá porque a veces es ese y lo vemos, tenemos que pensar en qué otras maneras tenemos de integrar el relato, ¿no? Ya que usamos las redes sociales, socializamos por ahí, hablamos con otros por ahí, conocemos el mundo por ahí, aprendemos o no, pensemos en quiénes vamos a ser, cómo nos vamos a enseñar, ¿no? ¿Cuánto? No lo sé. A ver, yo con la tecnología. Sí. Una gran herramienta pero también con la prudencia, la conciencia, que creo que es una de las cosas. Ser consciente. Cuando te estás lavando los dientes, estás lavando los dientes, no pensando en que tienes que hacer esta mano. Una duda, ¿algunos de los que estáis aquí, algunas o algunos, no tiene red social? Pleno, vale. Instagram y TikTok, ¿no? Mayoritariamente. Facebook, ¿no? Obviamente. Es el Pleistoceno. Es un geriátrico ahora mismo. Es un geriátrico. Es algo fuerte. Bueno, antes de hablar de soledad, que es un tema, ¿queréis preguntarle algo vosotras o vosotros a Margot? O contarme algo que me encanta. O compartir algo. No me tenéis que preguntar nada. Bueno, pues seguimos nosotras. Vamos a hablar ahora, bueno, estamos hablando nos hemos centrado más en la parte cognitiva, ¿no? Como en la parte también como el lenguaje juega un papel primordial, tú lo mencionas en el ensayo, pero también es muy interesante el tema de lo afectivo, los afectos que surgen, cómo decidimos mostrar ese afecto y los afectos que se van construyendo a través de las nuevas lógicas relacionales, porque son nuevas lógicas relacionales, ¿no? Tú sobre ese tema de cómo decides mostrar el afecto y cómo te sientes
en esa identidad digital, escribes. Internet, voy a leer hace un poquito atrás. Internet ha redefinido muchas de las polaridades conceptuales que remiten a nuestra subjetividad. Desdibuja las fronteras entre lo presente y lo distante, entre lo móvil y lo detenido, entre el afuera y el adentro. Nos ha obligado a preguntarnos de nuevo qué es lo privado y qué es lo público. Y aún mejor, nos ha obligado a redefinir qué es lo íntimo, que a mí es lo que más me obsesiona. O sea, es tan aterrador como fascinante. En el espacio virtual experimentamos otra forma de estar solos y otra forma de estar acompañados. Ya se ha dicho que los límites en Internet se difuminan. La soledad, que siempre fue una condición de nuestros cuerpos en el espacio y un sentimiento que en ocasiones contradice la evidencia de esa condición espacial, está suscrita a una suerte de redefinición. Quizás solo sea posible estar solo si se reducen las posibilidades de la interacción física a las lindes de un cuarto blindado y vacío. Quizás sea imposible no sentirse solo en un presente en donde no hay tiempo ni ánimo para comprender a los demás. Esta frase última la voy a repetir, quizás sea imposible no sentirse solo en un presente en donde no hay tiempo ni ánimo para comprender a los demás. En esa falta de tiempo y falta de ánimo, si le inyectamos la celeridad del propio tiempo y del tiempo propio, y además metemos lo que más adelante tú reflexionas, que es el grado de agotamiento, o sea, esto que hemos naturalizado también como ¿qué estado de ánimo te encuentras? Cansada. O sea, antes el cansancio era un lugar que habitabas de manera intermitente. Ahora el estado de ánimo colectivo y el estado de ánimo individual es cansancio. O sea, ¿qué precio corremos? Y me da igual si es en el mundo online, offline, cuando bajamos los brazos para comprender al otro. Es decir, si dejamos de tender la mano al otro, ¿qué nos puede suceder? Bueno, aquí hay una situación interesante, porque cuando yo escribo el ensayo, seguramente esto es un error, ¿no?, del que uno se va dando cuenta con el tiempo, para hablar de todo esto que ha mencionado Cristina, ¿no?, y al leer como estos párrafos, para mí yo estaba pensando en una dimensión de la vida en la que muchos de vosotros quizá, y sin el quizá, pues no estáis inmersos, ¿no?, que es el sistema laboral. O sea, estaba pensando en el agotamiento al que te, digamos, invita, vamos a decir así de amable, el trabajo, ¿no? Entonces, el agotamiento que se define, digamos, en el ensayo es este, ¿no? Y esa imposibilidad que yo menciono, ¿no?, o dificultad de acercarte a los demás y de entenderlos y de poder atender a sus necesidades afectivas cuando las de todos son a veces pues bastante, bueno, pues agotamiento, ¿no?, o el que no llego, o el que no tengo tiempo para mí, ¿no? O sea, una serie de cuestiones muy negativas en las que no me apetece mucho tampoco detenerme de manera muy precisa. Yo pensaba todo el rato como en la dimensión laboral. Es curioso, y esto quizá pueda ser interesante, que pasan como dos cosas, ¿no? Como la sofisticación del sistema capitalista es tan, en fin, sorprendente, de repente nosotros como individuos, y lo vemos todos, ¿no?, en la virtualidad, hemos adoptado como una especie de normalización del discurso psicológico, ¿no? O sea, como que estamos todos muy pendientes y preocupados de nombrar esas pequeñas cosas que pasan para las que antes no había quizá un término concreto, ¿no?, y que gracias a que todos nos juntamos en comunidad y debate y discusión y contamos nuestras experiencias en red, de repente podemos encontrar la palabra con la que nombrar un malestar como muy específico, ¿no?, de una situación muy específica, y te vas dando cuenta de que son varios malestares. Y no solo eso, ¿no?, sino que además hay una especie de respuesta colectiva psicologista, ¿no?, con una ambición como de psicología. Todos de repente sabemos un montón sobre terapia y tenemos como un montón de tips para abordar la cotidianidad desde aquí, y lo hablamos en esos términos con nuestros amigos, y luego, si nos quitásemos como este lenguaje aprendido quizá de manera un poco como por urgencia y necesidad, te queda la gran conversación, ¿no?, que es para la que parece que ya nadie tiene tiempo. O sea, que a la vez que nos imbuimos en esta lógica de psicologismo, ¿no?, y de abordar y de leer en internet respuestas
no se me ocurren ahora mismo ejemplos concretos, pero se os ocurrirán a vosotros un montón, ¿no? A la vez que sucede esto, muchas de nuestras amistades o de nuestras relaciones se ven truncadas porque no podemos atender constantemente, esto es tristísimo decirlo, ¿no? Pero alguien que lleva triste mucho tiempo y cuando nosotros también lo estamos, ¿no? Y todo esto como que de repente confluye todo el rato. Y es bueno, cuanto menos sorprendente. Aquí, como siempre, yo sin respuestas, más con análisis que otra cosa, pero confluye un poco esto, es que ¿no? tampoco creo que haya respuestas todavía. Es que o sea, nadie sabe en realidad. Y es curioso esto de la gran conversación porque, a ver si lo sé explicar, esa deriva o ese dejarte llevar, esa inercia es la palabra, esa inercia que te lleva al final a ese asunto que comentabas, lo que hace es secuestrar, o sea, convierte en la conversación algo que desplaza la conversación propia. Entonces, claro, es... Sí, total. Por eso creo que tampoco somos capaces de saber exactamente cómo describir esta ensalada, ¿no? Porque no sabemos, yo creo que tiene que pasar más tiempo o no, o pasar el tiempo de otra manera quizá. Vamos a ir ya, porque todavía estamos en la introducción, vamos a ir al primer capítulo. Al principio hablas bueno, se titula ¿Qué nos sucede hoy? Ah, no, pensaba que había levantado, vale. ¿Qué nos sucede hoy? Y hablas al principio de la contradicción, ¿no? Y dices, voy a leer un poquito. Frente a la coyuntura de gran contradicción en la que parecemos instalarnos vital y teóricamente, hay un enunciado que se presenta como límite. En él parecen desembocar todas nuestras disquisiciones internas. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Este enunciado representa a todos los efectos el cuerpo de una gran impotencia. Con esta aseveración se genera, ahora lo sé, un horizonte de imposibilidad. No son pocos los autores que han pretendido soslayar este horizonte de imposibilidad apelando al conocimiento, y más aún a la imaginación. Como si conocer a la perfección los modos en que se articulan nuestra despótica realidad mellase las estructuras... Qué mal estoy leyendo, por Dios, retomo. Como si conocer a la perfección los modos en que se articula nuestra despótica realidad mellase las estructuras que articulan nuestra despótica realidad. Como si imaginar no fuera un ejercicio estrechamente vinculado a nuestros modos de conocer. Y concluye. Este enunciado evidencia el modo en que se ha totalizado el capital en nuestros esquemas de pensamiento, así como la dificultad a la que nos enfrentamos cuando intentamos imaginar otras condiciones. El otro día Alicia Sin, que fue muy curioso y muy interesante, hablaba de que, en cierto modo, este horizonte tan ligado al gran capital de las tecnológicas, no había manera humana de frenarlo, pero sí había alternativas humanas desde dentro, a través bien de la regulación o bien planteando estrategias o tácticas a través de los datos, ¿no? Ella hablaba de los datos sintéticos, que bueno, era una manera de comenzar a manipular la cultura del algoritmo a través de los datos sintéticos, que por ejemplo era una manera de corregir para el tema de las mujeres todos los problemas que hay de abusos en redes y de condicionar cuando queremos llegar a puestos de trabajo a través de lo virtual, pues que era una manera de corregir todas esas asimetrías, ¿no? Tú aquí lo que vienes a compartir es esa preocupación de que efectivamente el capitalismo o el hipercapitalismo o no sé, como queramos, todas las pieles que tiene, porque además otra de las estrategias perversas que tiene el capital es que tiene muchas pieles, muchos nombres y muchos familiares, algunos próximos y lejanos, pero lo que vienes a decir que es muy difícil que esto se pueda reconducir, ¿no? Y por lo tanto vamos a vivir en una contradicción perpetua, que yo cada día tengo pues eso, problemas morales de estar participando de algo concreto, pero al mismo tiempo creo que tengo que participar de eso concreto para modificarlo. Entonces, dos preguntas dos cuestiones que en realidad es una, creo. El capitalismo ha venido para quedarse o para que nos habite en realidad de manera ya perpetua,
y la única manera es jugando la misma estrategia que él o ella, que nunca nos hemos planteado el género del capitalismo. Madre mía, Cristina, o sea, me estás metiendo en unos fregados impresionantes, porque es que yo esta pregunta me la estoy haciendo en mi tesis doctoral, imagínate ahora para poder contar aquí algo, ¿no?, que sea interesante. A ver, esta frase, que es una frase maravillosa, que habréis escuchado un montón, la populariza Mark Fisher. Si no lo conocéis, os encantará conocerlo. Es un filósofo británico que se dedica al análisis cultural, que habla de absolutamente todo, desde las interacciones entre la música electrónica y el desarrollo urbano de las ciudades. O sea, tiene un montón de cosas de música que son, bueno, brutales, y ha popularizado, ¿no?, esta frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Que dicho así suena tremendo, ¿no? Sí. La podemos tomar un poco como por dos vías, ¿no? Y aquí, si alguien quiere participar, sería increíble, la verdad. Un poco por la vía de todas nuestras ficciones, ¿no? En plan, todo nuestro imaginario cultural o cinematográfico, si se quiere ser más concreto, son apocalípticas y como muy derrotistas, ¿no? Y luego O las series incluso, que quizá ellos estén más vinculados. Sí. Todas las series tienen cortes apocalípticos, todas. Sí, Sí. de marco futuro, fin del mundo, ¿no? Pero bueno, esto, la verdad es que esta manera de plantearse el mundo como fin del mundo es bastante, no es nueva, ¿no? No es novedosa ni mucho menos, ya pasa un poco, ¿no? Lo que sucede es que ha desaparecido, ¿no? Parece que ha desaparecido esto del futurismo, ¿no? El imaginario del futurismo. Y todo futurismo que se presenta ahora es totalmente apocalíptico. Y esto es interesante y puede tener que ver con el mundo de la imagen, y aquí habría que ver cómo... ¿Y podría ser una nueva economía? ¿En qué sentido? O sea, igual que igual que han surgido, o sea, en la última década han surgido un montón de nuevas economías que nos ha costado mucho comprender. Ahora tenemos totalmente naturalizada o comprendemos lo que es la economía de datos, y lo que decía Carmen, ¿no? Es decir, ya sabemos que nuestros datos, nuestra información personal, está siendo vendida por las empresas tecnológicas a terceras empresas para que, bueno, pues desde generar base de datos hasta generar nuevas identidades, ¿no? Esto de que el otro día lo comentábamos con Alicia, no sabemos si en China o en Rusia hay personas con nuestra foto de perfil, nuestro nombre y apellidos, nuestra ocupación, nuestra vida académica, es decir, no sabemos si hay otros u otras como nosotros, nosotras, en otras latitudes, ¿no? Y ya eso que al principio te lo mencionaban como ¿no? El eje pacífico, la economía de datos, tú decías, ¿qué me estás contando? ¿No? Pero ya está totalmente, forma parte del discurso, ¿no? Incluso el relato periodístico también ya lo ha incorporado con muchísima naturalidad, pero ¿tú no crees que esto puede tener, es decir, el que obviamente las redes sociales, cuando tú compartes un pensamiento o un sentimiento, una sensación, que estamos vinculada a construir un estado de ánimo colectivo más ligado a la esperanza, a la felicidad o al afecto, está mucho menos premiado por el algoritmo que aquello que está vinculado a fomentar la confrontación, la polarización, el odio. Por lo tanto, eso induce que quizás haya algún tipo de economía a la que no le hemos puesto nombre todavía, o narrativas económicas que prefieran que no seamos capaces de imaginar un futuro, pero sí somos capaces de incluso expresiones como lo del meteorito, es decir, no, a ver si viene ya el meteorito, es decir, tenemos un montón de expresiones que vienen además de redes sociales vinculadas al fin del mundo. Y es mucho más fácil decir, bueno, pues el ser humano no llegará a tal porque... Pero no somos capaces, ninguno de los que estamos aquí, o sea, si yo les pregunto a ellos, ¿tenéis muy claro vuestro futuro profesional? ¿Alguien de aquí tiene claro a lo que se va a dedicar? Pero no por vocación, dejemos la vocación a un lado, sino porque sois capaces de imaginar un trabajo o un mundo que os va a dar trabajo. Pregunta seria, o sea, soy capaz de decir, mira, pues yo me veo preparándome unas oposiciones, siendo profesor o
¿O me es más fácil imaginar el fin del mundo? ¿Qué os es más fácil? ¿Sois capaces de imaginar más el fin del mundo? ¿Quién? A ver, vamos a lo físico un momento. ¿Quién es capaz de imaginar el fin del mundo? Este va a ser el mejor momento del día. Sí. De verdad. O sea. ¿Quién es capaz de imaginar el fin del mundo? Lo digo no, pero el fin como, no el vuestro, sino el de todos y todas. ¿Y quién se imagina con un trabajo el día de mañana, con un futuro posible, con una pareja, con un trabajo, con una familia? Vale. ¿Los adultos? Lo traslado. Los adultos habría que cambiar lo de... Claro, habría que decir, claro, efectivamente. No, bueno, según la edad, Paqui, según la edad, porque a lo mejor para él, claro, nosotras que tenemos una edad fin, es la jubilación, que no, ya te digo, no, o sea, incluso iría más allá lo del estado del bienestar, que es como, fíjate qué cosa tan chunga, pero es mantener el trabajo. En el caso de los que ya estáis incorporados, es decir, ¿podremos mantener los trabajos? Y cambiar, ¿no? Yo abogo porque estar siempre, que no te quedes solo con lo que en un principio te habían dicho en esa memoria que tenemos integrada. Uy, pero es que nos quieren ahí. Pero eso es muy interesante, nos quieren ahí. Que aunque no se pone en internet, en mi Plaza del Pueblo, dice siempre. Pero vamos a plantearnos si a lo mejor te hemos secuestrado un poco la... No, Pero es que es muy interesante porque habría que plantearse si esta disponibilidad en la que nos quieren y nos solicitan todo el rato no deja de ser otro ejercicio de la servidumbre. Cuidado con esa disponibilidad, que en la que siempre versatilidad, disponibilidad, ¿eh? Yo estoy por defender... yo es que estoy muy en el siglo XX, estoy teniendo una deriva muy rara últimamente, pero bueno, que siga ella. No, quería añadir simplemente como que la frase de Fisher, no podemos tomarla literalmente, que es como muy interesante además como horizonte, ¿no? Esta idea de fin de mundo, y podemos tomarla en vez de pensar, por ejemplo, en si imaginamos en el fin del mundo, que quizá es algo que precisamente por lo presente que está en la narrativa audiovisual, ¿no? y que nos acompaña, o ficcional que nos acompaña, en este estar presente se diluye, ¿no? Y desaparece y se convierte como en un simplemente estado un poco, no me sale ahora mismo la palabra contraria a optimismo, como un estado un poco pesimista de las cosas, ¿no? Pero uno puede pensar, o uno se puede preguntar si se imagina un mundo mejor, ¿no? Que eso es una pregunta quizá un poco más aterrizada, ¿no? ¿Nos imaginamos la posibilidad de un mundo mejor? Y aquí, como por introducir, y ya me callo, la variable, ¿no? Del sistema, ¿no? Del capitalismo. Parece más fácil imaginar que todo irá a peor, es un poco el truco sistémico en el que como todo va a peor y nada va a mejorar, dejamos de luchar para que las cosas sean mejores. Y ahí desaparece, ¿no? Nuestra increíble potencia revolucionaria, que precisamente porque estamos agotados e imbuidos en esta narrativa de pesimismo, pues no podemos, ¿no? Como vivir con esta actitud, ¿no? De el mundo será mejor, lo imagino y lo deseo, que son dos cosas que van a la par, y lucharé por él, ¿no? Y tomar esta reflexión, siempre tomarla, que debemos decir esto o pensar en esto sin sentirnos culpables por no poder desear que el mundo sea mejor. Tenemos que entender o intentar entender en qué condiciones vivimos y crecemos y nos desarrollamos y nos permitimos pensar y cómo son nuestras casas y qué tipo de renta tiene nuestra familia y a qué tipo de cosas tenemos acceso y a cuáles no, ¿no? Para poder también entender si podemos desear un mundo mejor o no, y no siempre como, ay, es que no soy revolucionario, madre mía, me voy a sentir fatal, ¿no? Bueno, no, vamos a entender qué ha pasado con nuestras ansias de que el mundo cambie, ¿no? Y esa es una buena parte de pensar, esa es una gran manera, yo pienso, como de pensar en cómo el sistema ha entrado tanto en nuestras almas, ¿no? Como para no poder imaginar un mundo mañana, ¿no? O un mundo mejor. Es que justo un poco iba a
a lo que acabo de decir, que sobre todo en la ficción y tal, ¿no? Hemos pasado de ese positivismo con la tecnología y los mundos posibles que nos podía ofrecer tan maravillosos. Lo primero que se me viene a la cabeza es Regreso al Futuro, pero luego todo lo que hemos visto un poco a raíz de esto son ese pesimismo, ¿no? Ese pesimismo que yo lo veo también como el que, como no sé cómo mejorar la situación en la que me encuentro, lo único que se me ocurre es un reset en el que, pues bueno, de alguna manera volvamos a empezar de nuevo, ¿no? Y ojalá lo hagamos un poco mejor. Yo te quería preguntar sobre si crees que este impacto que tiene, porque tendemos supongo, o por lo menos yo cuando lo pienso así, tendemos a un análisis del impacto de la tecnología y el cómo convivimos con la tecnología y nos define desde una perspectiva por lo menos occidental, evidentemente, pero sí. ¿cómo tú crees que va a tender este impacto y esta globalización tecnológica a homogeneizar también lo que son el pensamiento y las formas de vivir de todas las culturas? Porque al final la tecnología se inserta mucho en sociedades y tal, con una herencia, una religión, etcétera, una cultura que yo creo que el impacto es bastante diferente, ¿no? ¿Tú crees que eso se va a estandarizar? Pienso que no, pero y quizás, no sé, me decís qué opináis como siempre, pero pienso que no por una sencilla razón, y es que para que la tecnología de la que hoy hablamos exista, el mundo tiene que ser desigual y eso quiere decir que gran parte de la población mundial no tendrá acceso a la tecnología que sí nos va a producir. Entonces esa homogeneización es muy relativa. Yo diría que es muy relativa. No sé si esto responde, es muy breve, pero... No, sí, realmente más o menos, sí, perfecto. Pero qué interesante eso, o sea, dar por hecho que, claro, que hay una parte de la población que se va a quedar también en el... Claro que eso dice también mucho de la parte del mundo que está en estos procesos de desarrollo, ¿no? Dar por hecho que lo que nos sucede a nosotros está sucediendo en simultáneo a todo el mundo. Para ir avanzando, vamos al capítulo 2. Me he saltado algunas preguntas algunas cuestiones del capítulo 1. El 2 está titulado, y vamos a ir ya terminando, ¿no? ¿Hasta qué hora podéis estar? Son menos cuarto, 2 menos cuarto. ¿Hasta las 2? Sí, yo creo. Vale, pues bueno, si eso, una pregunta más y que participéis. A ver si logramos que planteéis alguna cuestión, una pregunta. Bueno, el capítulo 2 se titula Identidad, razón, emoción y deseo. Mira, voy a improvisarla. A mí el tema de lo íntimo me parece fascinante y al mismo tiempo aterrador, ¿no? Como a veces, lo decías al principio, cuando hablabas de la generación de expectativas de quién quiero ser y cómo de repente la tecnología nos ofrece la posibilidad de ser lo que en el mundo offline o en el mundo real no podemos ser, ¿no? Es que lo del mundo real, claro, lo otro también es real, entonces hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Pero el tema del deseo es primordial en esta construcción de una identidad que ya es doble, una identidad, bueno, disociada. A mí me gusta mucho hablar de una identidad, nos estamos convirtiendo, seamos conscientes o no, en seres disociados. Que tampoco creo que sepamos todavía medir el impacto de esa disociación porque está sucediendo mientras acontece, ¿no? Y en esa construcción de la persona que anhelo ser, por ejemplo, el contexto socioeconómico es muy curioso, lo decías, tomar conciencia del contexto socioeconómico, que de repente la clase obrera ha sido borrada. O sea, las narrativas vinculadas a la clase obrera, ahora decir que tus padres, que tú vienes de la clase obrera, que tus padres tienen una tienda en un barrio, pues es algo que te convierte en una persona de la que hay que desconfiar, ¿no? Todos somos clase media de repente. Entonces, esos procesos de descatalogación de las construcciones vinculadas a los contextos socioeconómicos, cuando también lo vinculas al deseo, es decir, yo soy esto, pero yo anhelo ser esto, entonces las redes sociales me permiten serlo, me permiten construir esas identidades. Me estoy acordando de Lola López Mondéjar en el ensayo que publica en Anagrama, que no recuerdo exactamente el título. Ella habla de seres invertebrados.
que si nos dejamos, y quiero saber tu opinión sobre esto porque es muy interesante, sobre todo cuando lees este capítulo, si tú exclusivamente escuchas, y aquí da igual la generación, esto también es muy interesante, porque estamos señalando continuamente a la gente joven, pero como yo siempre digo, como chascarrillo, ves generaciones más tostadas a veces que tú dices, qué comportamiento de verdad, por favor, no. En cuanto a la construcción de lo íntimo, porque responden al deseo, pero si esa respuesta inmediata vinculada a que yo me merezco esto, porque este tiempo me lo permite, nos convierte, o sea, ¿tú crees que realmente nos convierte en seres invertebrados? Porque para, por ejemplo, López Mondéjar dice que el precio a pagar es muy elevado, ya no solamente desde lo individual, sino también desde el plano colectivo, porque si estás continuamente buscando satisfacer el deseo propio, dejas de pensar en el deseo de lo común, ¿no? de un mundo mejor. Sí. Sí, aquí hay un tema, ¿no? Yo no conozco el ensayo, seguro que es maravilloso, pero a mí pensar en los invertebrados me hace pensar como en lo raro, y a mí todo lo que sea pensar en lo raro me parece... ahí vamos, ¿no? Si Internet tiene algo es que instaura todo el rato el canon, ¿no? Homogeneiza mucho el cómo tienes que ser o a qué tienes que aspirar. Entonces ahí el invertebrado, si por esa parte de raro nos convierte en invertebrado, pues bienvenido sea, ¿no? Que podamos ser el raro, eso me parece bien. Y luego hay como... En todo esto del deseo, ¿no? Es como, para mí esta es como la gran conversación, ¿no? Aquí es como donde está un poco como todo, ¿no? Desde el manejo de las expectativas hasta lo que comentabas antes del borrado de la clase obrera, ¿no? Que es otra consecuencia de la ingeniería sofisticadísima del sistema, es enseñarnos a desear, ¿no? Que por eso es tan importante tener conciencia de lo que uno mira en Internet. De repente uno se sorprende siendo consciente de lo que le gusta mirar, de cuál es su influencer favorito, y preguntémonos cuál es la estética cotidiana, ¿no? O vital en la que esa persona se exhibe, ¿no? Porque eso que estamos mirando es algo que nos interesa y que deseamos y que pues quizá luego incluso proyectemos, ¿no? Y ahí hay y esto tiene que ver con el consumo, tiene que ver con hacia dónde va el deseo de uno, ¿no? Cuál es la brújula, y me parece como fundamental y que este es el pensamiento, ¿no? que tiene que estar aquí. ¿Y tú crees que esa capacidad de respuesta tan rápida que nos dan las redes y otras aplicaciones, también otro tipo de aplicaciones, no solamente aplicaciones vinculadas a las lógicas relacionales, nos va a mermar la capacidad de desear? O sea, ¿habrá un momento en el que el deseo va a desaparecer? No lo creo. Es decir, hay varios tipos de... Esto sí que es una gran conversación. Hay varios tipos de deseo, ¿no? En plan, y hay varias maneras, ¿no? de satisfacer estos deseos. También tenemos que preguntarnos cómo deseamos y cómo son nuestros deseos. Y obviamente la virtualidad hace que la lógica de consumo constante, que en realidad nunca es satisfecho, porque quizá uno no sepa qué es lo que está deseando en realidad, y sino simplemente desee desear, ¿no? Que este es el deseo al que quizá me estás preguntando más, ¿no? Dejaremos de desear todo lo contrario. Si para que todo este tinglado funcione, lo que necesita el capitalismo es que sigamos deseando y deseando y deseando y deseando desear, y por eso cuanto más breve es lo que deseamos y más podemos abarcar, más en esta rueda de hámster infinita estamos. Ahora bien, y esto explicado rapidísimo y fatal y me vais a perdonar por esto, pero si tomamos conciencia de este desear, desear, y de lo enganchados que estamos a desear, desear, y de cómo la virtualidad nos puede hacer caer en esta rueda de hámster, ¿no? de un deseo sin objeto concreto, ¿no? sin una proyección concreta hacia la que tender, aunque suene un poco ñoño, sin un sueño, ¿no? al que dirigirse, ¿no? Sino que es consumir por consumir. Si tenemos que pensar como en esta... No podemos dejar de desear, y ojalá nunca dejemos de desear, en el sentido de desear para seguir proyectando, para seguir queriendo alcanzar a un objetivo mejor, ¿no? en toda esta narrativa. Pero para poder dar luz a eso, primero tenemos que entender cómo opera el deseo economizado dentro de la virtualidad y fuera también, que pasar por Zara y tener ganas de comprarte algo
responde a esa lógica de realmente no quiero esto. Pero no sé si me estoy explicando. Sí, sí. Es un poco... Bueno, no sé si tenéis... Manuel. Yo quería hacer una reflexión un poco del tema que me preocupa porque yo lo estoy sufriendo. Es decir, y estaba hablando de la ansiedad con las redes sociales. Es decir, yo al día de hoy soy incapaz de mantener y de poder contestar a todo lo que me entra durante el día. Hoy he tenido un episodio que me ha hecho un poco de esta mañana con una persona que me aprecia y bueno, que se parece mentira que no me has contestado a los últimos mensajes. Claro, me doy cuenta que es que ni lo había visto. Es decir, y veo el último mensaje que me manda, digo, es increíble, y claro, me quedé desde septiembre del año pasado. Eso ya varios meses, se me ha pasado por... Y yo estoy increíble. Es decir, y yo voy al día, intento ir al día. Entonces me crea una ansiedad el tema, y un tema que me preocupa, porque estamos aquí con jóvenes, es la relación entre lo que es la salud mental y las redes sociales. Es un tema que hace poco leía bueno, pues se había hecho un estudio en los últimos 15 años, los problemas de salud mental entre los jóvenes se habían multiplicado por 2 y que el 25% de ese aumento está relacionado con el tema de las redes sociales. Y claro, yo me veo también en el día a día que estoy desbordado, pero que es que me produce... Y agotado. Y agotado. Y yo hoy me he planteado por primera vez, es decir, me voy. Corto WhatsApp y me quedo solamente con mensajes y tal, porque es que me veo incapaz de... Y claro, yo no sé los jóvenes que están todos los días con el móvil, rápidamente interactuando entre ellos, se mandan mensajes, si me ha contestado, no me ha contestado, eso crea una ansiedad. Me han dejado en visto, como es, me han dejado. Sí. Entonces es un tema bastante preocupante ese aumento de esa relación entre redes sociales y salud mental. Sí, totalmente. Es la pregunta, otra de las preguntas del millón, ¿no? Yo tiendo a pensar, a mí me pasa como a ti, que me pueden... Y ahora WhatsApp, como se ha dado cuenta de esto, ha hecho una modificación en su interfaz y ahí puedes seleccionar las conversaciones no leídas y ya directamente te salen todas, ni siquiera tienes que bajar para buscar de a quién te has olvidado de responder. También, esto no sé cómo lo veréis, pero es que nos hemos acostumbrado también a demandar atención o a reclamar a alguien mandando un mensaje. Hombre, si era un tema urgente o te apetecía hablar conmigo y me has escrito y ves que no te respondo, llámame. Claro. Que a lo mejor esto es un poco boomer por mi parte, pero es que yo soy un poco de teléfono últimamente. Es importantísimo. Eso es que esa decisión es importantísimo. Se nos ha olvidado mínimo escuchar al otro. Pero bueno, es verdad que hay muchas... O sea, coger el teléfono para muchas amigas mías es como yo llamar, no llamo, ¿no? Es como que da ansiedad la interacción. Y yo eso lo entiendo también, o sea, también está esa dimensión de, por favor, que no me llame nadie, si me llama alguien no lo pienso coger, hola, o sea, ni de coña, ¿no? Y eso existe y está generalizado, ¿no? Entonces, es un poco cómo toreamos esta situación, ¿no? De que a veces somos policías, ¿no? O no sé quién ha subido una story y es que a mí me ha dicho que estaba aquí, pero es que yo estoy viendo aquí que está aquí, o ¿por qué no me ha dicho tal, ¿no? Y todo esto que parece muy banal y que en realidad es puramente cotidiano y que además nos angustia y nos agobia y nos crea conflictos como en nuestras relaciones cercanas, ¿no? Es algo que bueno, es que lo estamos aprendiendo, ¿no? Es una especie de sociología o de forma de socializar con la que nos estamos haciendo. El problema es que antes de que nos hagamos a ella ya estamos tan cansados que a ver quién responde al WhatsApp, porque luego hay gente que yo me puedo tirar sin responder 3 días, ¿no? Es que para la práctica cotidiana concreta de estas situaciones yo creo que podrán decirnos mucho más ellos y si no dicen, serán quienes determinen cómo va a ser el uso, ¿no? Lo que sí podemos, lo que sí deberíamos de decir nosotros, ¿no? Que sí que estamos inmersos en el sistema laboral y tal, por ejemplo, que me parece importante, ¿no? Siempre mantener esas esferas como separadas. Algo que sí nos podemos tomar muy en serio es, si mi jornada laboral termina a tal hora, mi móvil no es operativo. Y si hay alguien que eso pues se lo tome mal o, hombre, es que no, es que mucha gente dirá, ya, pero yo no puedo hacer eso.
que esto también es un problema. No, es que mi trabajo demanda que yo esté 24 horas con el teléfono. Bueno, aquí tenemos un problema que no es la tecnología, ¿no? Una vez más, sino el trabajo y el sistema. Esto ha sido un poco caótico, está todo como muy entrelazado, ¿no? Y precisamente porque está todo entrelazado, este tema que comentabas, ¿no? Del auge del malestar y de cómo aumentan los porcentajes, ¿no? de índices de malestar en la población joven y en la población en general, esta vinculación que hacemos con la tecnología, yo la pensaría en esos términos de entrecruzamiento de situaciones que hemos explicado, ¿no? O sea, no es solo que mi malestar, ¿no? Que mi salud mental pueda empeorar debido a un exceso, digamos, de inmersión, ¿no? de pantallas o de virtualidad. Es que todo lo que está pasando a mi alrededor y que está atravesado por el teléfono móvil, también tenemos que atender a ello. O sea, imaginaos que las encuestas de salud pública, en vez de decir aumentan los porcentajes de depresión por culpa de las redes sociales, dijesen aumentan los porcentajes de depresión por culpa del trabajo, ¿no? Eso sería una maravilla, que habría que también habría que dar un foco ahí, porque de repente parece que la tecnología absorbe y resuelve, absorbe a la par que queremos que resuelva todas las preguntas y todos los malestares, y no, simplemente es una puerta, es un transmisor, es un pequeño aparato en el que todo se condensa, ¿no? En un espacio-tiempo de repente en donde todo se encuentra, ¿no? Todo tiempo, todo el trabajo, el WhatsApp personal, el Instagram, el no sé qué, o sea, y como lo condensa todo parece que la respuesta está ahí o que el problema está en ella, pero no es ahí, es en todo lo que lo vertebra, ¿no? Nos vertebra, pienso, no sé. En esto es muy interesante la filósofa francesa, la de la ética de la comprensión, ¿cómo se llama? Que además salió hace poco una entrevista muy interesante en El País. Sí, pero no me sale ahora mismo, sí, pero sé que me dices. Que está, publica en Herbert, sí, está traducida en Herbert, me parece. Bueno, y también me he acordado de Marta Sanz, un día hablando, con motivo de su última novela, que Persianas metálicas bajan de golpe, que es una novela muy extraña, muy arriesgada, en el que el lenguaje es esencial en un mundo muy tecnologificado, ¿no? Y en el que lo humano se ha diluido. Y ellas dos apuestan por algo tan sencillo como aprender a utilizar el lenguaje quienes nos agreden, porque es verdad que a veces te sientes agredido por cómo se dirigen, o sea, el que alguien entre en tu vida privada y no te diga, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? O sea, eso yo siempre digo que son opciones. Tú decides, ya no ser un mal educado o una mal educada, eso ya es otra cuestión, pero tú decides si la otra persona a la que te estás dirigiendo te importa o no te importa. Entonces, a veces a esas personas que se sienten legitimadas y autorizadas a agredirte, hay que explicarles las cosas y decirle, mira, recibo tal cantidad de mensajes al día, además tengo una familia que atender, además tengo un trabajo que atender y además, aunque eso no importe, tengo una persona que atender, que soy yo. Entonces, explicar eso. Y si esa persona no se siente interpelada, bloquear automáticamente. Bueno, no sé si tenéis una última cuestión que abordar o que queráis compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por este rato, a los profes, a vosotros, a las compañeras de la biblioteca y os pido... Sí. Sí, por favor, o sea... Hace ya bastante tiempo en la sala estuviste hablando de cómo en Internet eso se fomenta mucho la imagen destructiva y la imagen como deprimentes, pesimistas, pero que nos llevan a la inacción y al sentimiento de derrota. Pero también has mencionado que se promueven imágenes polarizantes y la imagen polarizante a lo contrario lleva a que los individuos actúen y sobre todo en el terreno del Internet, o sea que se lleva la disputa o la guerra que se lleva entre personas, se lleva al terreno del Internet. Y si realmente esa inacción y esa sumisión es lo que se busca para evitar, por ejemplo, cambios masivos o cambios o rebeliones, como bien dice, contra los sistemas que hay impuestos, ¿qué objetivo crees tú que tiene el que se genere o que se fomente esa imagen polarizante? Simplemente para
Bueno, para decirte que tu pregunta me parece súper inteligente y buenísima, y es muy importante que nos preguntemos esto, ¿no? ¿Cómo es posible que habitemos redes en las que tenemos la capacidad de politizarnos y de reunirnos y de incluso, ¿por qué no? Pongámonos idealistas, organizarnos políticamente, porque es el lugar en el que nos podemos juntar, ¿no? Antes a lo mejor había que coger un bus para ir al mitin de no sé dónde, pero es que ahora puedo formar parte de una comunidad de personas con unas ideas políticas afines, y eso, ¿por qué no? Si me da la facilidad del espacio, ¿qué es ¿cuál es el clic que falta, ¿no? Es que no tengo una respuesta, ¿no? Pero conviven las dos situaciones que tú has dicho, ¿no? O sea, a la par que se dan como todas estas narrativas, digamos, pesimistas, ¿no? que llenan la red, también está toda esta parte, ¿no? de respuesta y de... Yo creo que o sea, yo lo intento ver así para mi vida, ¿no? No tengo el ánimo para que esto transgreda la virtualidad, quizá. Hay algo en mi vida o en mí misma, en mi vida y en mis condiciones, que me impiden, yo no milito, ¿no? Por ejemplo, militar, pero, madre mía, todo lo que he aprendido y lo que aprendo de política gracias a Internet, ¿no? Y al menos que nos quede esto, ¿no? Que es súper importante. No sé si te respondo. ¿Me puedes...? Gracias. En parte también, en esa polarización, yo creo que por la inmediatez y la propia naturaleza, ¿no? que tienen las redes en Internet, está esa satisfacción artificial de que a través de a lo mejor firmar algo, compartir algo, sentimos que ya hemos hecho suficiente, y precisamente ese activismo en redes, ¿no? que no lleva a ninguna parte en muchas ocasiones, precisamente se agota ahí, ¿no? Esa reivindicación se agota enseguida, yo qué sé, lo hemos visto en cosas tan cotidianas como se ha perdido este perro, ¿no? Sientes que compartes la imagen del perro, ya has hecho la obra del día y ya luego, pues bueno, te sale un reel de Lewandowski bailando y se te ha olvidado el perro, ¿no? Realmente Sí. que está, entonces, hasta cierto punto, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Y ese deseo combativo, tanto como que aparece, desaparece muy rápido. Sí, mira, mi director de tesis, que se llama Gonzalo Velasco, tiene un libro interesantísimo que trata la polarización, ¿no? O sea, trata literalmente el qué pasa para que los afectos sean tan dispares y tan contradictorios y de repente haya desaparecido el matiz, y el matiz es debate. El matiz es, me paro a pensar sobre esto, y eso parece que Internet lo fulmina, ¿no? O sea, porque quizá, aunque sea un sitio propicio para la opinión y el conglomerado de opiniones, no sea un sitio propicio para el matiz. Entonces, si bien es un sitio genial para poder, lo que decíamos antes, ¿no? Como leer, politizarnos, enterarnos, no dejemos de hablar con nuestros amigos sobre lo que leemos en Internet, ¿no? Porque ahí la polarización no va a ser tan evidente, ¿no? Tan obvia y no va a estar tan activa, yo pienso. Pero... Sí, puedo, como, si tengo tiempo y ánimo para escuchar el matiz, para dar mi propio matiz, si puedo seguir hablando con el café, después de haber leído todo eso y aprendido todo eso en la intimidad de mi habitación a las 12 de la noche intentando dormirme, algo ya habrá funcionado y algo ya habrá ido bien. No sé, quizá, y aunque es verdad que son sitios poco propicios para la lentitud, porque el matiz, los grises, solicitan de otro ritmo, ¿no? De cierta calma, cierto sosiego. O sea, el pensar o el reflexionar solicita siempre sosiego y calma, ¿no? Entonces, no sé, también es lo que yo siempre procuro comentar, o sea, en cada uno, en cada una, tenemos esa posibilidad de decidir cómo el lenguaje que utilizamos, que no parece una... O sea, cuando tú utilizas un lenguaje muy concreto en redes, siempre hay ¿no? Siempre hay esta gente que se dedica a echar mierda, pero es muy difícil que cuando tú empleas un lenguaje amable, afectivo, expresando tu opinión, te respondan de una manera hostil, porque, bueno, no sé, mi experiencia, fíjate en eso es, a veces me he metido ahí en pequeños jardines y el otro, la otra, que no opinan como yo y lo celebro, ¿no? Porque estoy cansada de gente que opina como yo,
sea, me parece que hay una capacidad de decisión mínima, pero que tenemos que defender en el lenguaje y después en que expliquemos. O sea, yo es que insisto mucho en que tenemos que explicarnos. Primero nosotros y nosotras y después explicar. O sea, tender de mano y decir, oye, vamos a parar un momento. Déjame que va un hilo. Mira, pues en este hilo voy a intentar expresar esta idea, pero déjame, ¿no?, comentarlo. Déjame que termine el hilo. O sea, no respondas automáticamente. Completa la lectura. No sé, algún margen. Los que estáis allí tan divertidos, ¿queréis compartir algo? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. ¿Sí? Me parece que tenemos una pregunta ahí. El hecho de que tengamos miedo a poder comunicarnos con la gente a través de redes y sobre todo no saber lo que nos espera a través de las redes, también puede ser una falta de confianza a la gente ajena que no conocemos y eso puede hacernos daño o pretendemos cuidarnos nosotros mismos para no sufrir ante la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y a veces creemos que esa gente puede ser una buena cosa para nosotros porque podemos conocer gente que nos experimente o nos enseñen cosas nuevas, pero también opino que ese rechazo que tenemos a conocer esa gente no puede ser propia protección ante la nueva sociedad a la que tenemos con las tecnologías, ¿no? Sí, por supuesto. Y es súper importante ser conscientes de eso, sí, sí. Y el hecho de que queramos conocer gente para poder fomentar nuestro futuro y tener otras expectativas de otros conocimientos a través de las redes nos facilita también la comunicación y también las nuevas tecnologías nos ayudan a fomentar nuestra creatividad y nuestra propia futuro, ¿no? Sí. Pero es como el miedo de cómo seguir avanzando al mundo sin tener esa necesidad de utilizar esos recursos también. Bueno, yo creo que fíjate que lo has explicado perfectamente, ¿no? Conviven estas dos maneras de enfrentarte a la realidad, ¿no? El que tengas que tener cuidado y reparo con quién hay al otro lado de la pantalla y el que te entusiasme y te pueda ser de mucha utilidad lo que la pantalla te ofrece, ¿no? Pero también cuando tienes comunicación con gente de cerca y los que tú tienes, sí, también el hecho de no saber cómo esa persona se encuentra en ese mismo instante, si se encuentra bien o si se encuentra mal, tú no puedes determinarlo porque no te estás viendo en persona. Y a veces nosotros tenemos la necesidad de pedir ayuda y no somos capaces de pedirla porque no sabemos si esa persona está activa o no está activa. Total. Y nos cuesta mucho como interactuar con esa persona cuando el Señor te diga que no estoy bien y no eres capaz de poder comunicárselo porque tienes miedo a ver qué la reacción que tiene esa persona. Total. Ojalá mandásemos más mensajes cuando tardas A mí me pasa que a veces tardo mucho en responder porque tengo periodos pues, de trabajo excesivo, whatever, o que estás mal en tu vida personal, y ojalá mandar más mensajes de mira, ahora mismo no estoy bien, no sé muy bien cómo convivir con esta sensación, ¿no? O sea, estaría bien también poder sacarla. Deberíamos sacar más esa carta, ¿no? Sí. O el hecho de tener relaciones con personas que queremos y no tengan que contar por un WhatsApp, que no es una cosa que no es muy lógica tampoco. Yo creo que te dejen por WhatsApp, ¿no? Ya. Pues sí, pero bueno, sí, y ese tipo de situaciones habla mucho de nuestra valentía o de nuestra cobardía a la hora de enfrentarnos a los demás, ¿no? La tecnología facilita mucho, pero nos puede convertir, si no pensamos en quiénes somos con ella, ¿no? Quiénes somos cuando la usamos, ¿no? Obviamente nos puede hacer peores. O sea que sí, esto que comentas también es... Y también el hecho de intentar acercar más de lo que es cuando tienes esas redes sociales, también eso nos limita de cierto modo lo que realmente somos. Porque si nosotros aparentamos una persona que no somos, al fin y al cabo, cuando conozca a alguien, va a ser una persona que te va a conocer realmente y que realmente no te conoce. Porque aparenta ser algo que no es. Total, esto pasa, ¿no? Es casi lo hablábamos antes, es una de las situaciones a las que más nos enfrentamos, ¿no? Y una vez más yo siempre abogaré porque nos preguntemos ahí por la gestión emocional de nosotros mismos en el mundo, ¿no? Y qué fantasías consumo, que quiero reproducir esta fantasía tan lejos, ¿no?
de mi realidad material, ¿no? De mi proximidad cotidiana, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí, ¿no? La tecnología, recordemos que nos facilita siempre, pero la podemos usar mal, ¿no? O no mal, pero bueno, podemos hacer un uso de ella que nos perjudique, sobre todo si no pensamos en qué dice de nosotros el uso que hacemos de ella. Bueno, me están diciendo los profes que ya nos hemos pasado un poquito. Muchísimas gracias. Un aplauso para Margot, por favor.